Only two men taking a chance. Only two men taking a chance. Only two men taking a chance. Proceso de selección mediante la herramienta de PDA Internacional para identificar el perfil conductual de las personas, para gestionar su talento y desarrollar sus habilidades. Somos Partner Gold de PDA Internacional. Gestionamos a través de consultas a empresas con referencias de diferentes entidades relacionadas al ámbito laboral y legal, en el cual brindamos soluciones empresariales y eficaces para su empresa. Presencia en los principales medios de comunicación del país: radio, televisión, prensa escrita y prensa digital. Además, media training para los CEOs. Nos encargamos de que tu imagen tenga otro concepto de marca, que sea conocido dentro del mercado laboral y alcance el mayor de los éxitos. Buenas noches con nuestro público. El día de hoy tenemos un nuevo live de Tax Corporate, sugerencias para la declaración del impuesto a la renta de personas naturales. Estamos muy gustosos de contar con toda la participación de ustedes en nuestro live. Tenemos a los siguientes invitados. John Hidalgo tiene 25 años de experiencia brindando servicios de consultoría, impuestos y auditoría. Es abogado de los tribunales de la República y magíster de tributación en la SPAE. Miembro del IDT, Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario del Ecuador, y la Federación Nacional de Contadores del Ecuador. SPA está calificado como auditor externo por la Superintendencia de Compañías y cuenta con la certificación ACA,
Association of Chartered Certificate Accountants, avalada por el Instituto de Londres para el análisis de las normas NIF. Trabajó como funcionario de una firma de consultoría internacional donde obtuvo experiencias y desarrollo sus habilidades en materia de precios de transferencia, fiscalidad internacional y convenios internacionales. También tendremos como invitado en nuestro live ingeniero Diego Zambrano, de la firma Tax Corporate Support, gerente. Ingeniero en contabilidad y auditoría, magíster de finanzas de la SPAE SPOL. Es miembro del Colegio de Contadores de Guayaquil. Tiene más de 10 años de experiencia brindando servicios de consultoría, de asesoría fiscal a empresas nacionales y compañías filiales de empresas extranjeras. Esto le ha permitido especializarse en la práctica tributaria, incluso agregar experiencias en su desarrollo en la fiscalidad internacional, precios de transferencia y en obtener conocimientos para el análisis de convenios internacionales. También contamos con la participación de Fernando Zúñiga, quien es Senior de Tax Corporate, que es ingeniero en contabilidad y auditoría de la Universidad Politécnica Salesiana de Guayaquil. Fernando ha adquirido mucha experiencia en la prestación de servicios en consultoría y asesoría fiscal a empresas nacionales y compañías filiales de empresas extranjeras. Además, cuenta con experiencia en fiscalidad internacional y precios de transferencia aplicando las directrices del OCDE. Muchas gracias por participar en nuestros webinars. Adelante, John, Diego y Fernando. John, bienvenido. Hola, ¿cómo están a todos ustedes? Para mí es un placer nuevamente tener la oportunidad de intercambiar estos conocimientos en conjunto con Diego y con Fernando. Vamos a tratar en lo posible de que esto sea un poco ameno. Un poco del tema que vamos a analizar el día de hoy. Efectivamente, el día de mañana, Diego, no empezamos con las declaraciones de personas naturales. Ya han existido muchas inquietudes en referencia a este tema. Uno de ellos, ¿cómo declarar ya habiendo declarado como microempresa en el mes de enero? ¿Qué tengo que hacer si soy microempresa y tengo otros tipos de ingresos? Solamente soy persona natural no obligada a llevar contabilidad, ¿cómo debería presentarlo? Soy persona natural obligada a llevar contabilidad, ¿cómo tengo que presentarlo? Muchas situaciones que se han presentado a lo largo de nuestras asesorías que hacemos a compañías, donde también existen ejecutivos interesados en conocer cómo el contador o la persona a cargo tiene que presentar sus declaraciones el día de mañana. Diego, compártenos un poco cuáles han sido las inquietudes que se han presentado en estas últimas semanas. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos acompañan ahora con este live para revisar lo que es la declaración de impuesto a la renta para personas naturales. Previo ya a la declaración, creo que algunas personas ya se adelantaron, en el caso de las microempresas. Entonces vamos a ver un poquito de esas inquietudes. Vamos a hacer un repaso en esta hora y un poquito más que pueda hacer que nos vayamos con esto de la declaración de impuesto a la renta. Vamos a hacer un repaso de lo que son ingresos, grabados, exentos y la parte del qué gastos podemos utilizar para este año, gastos personales, y qué gastos también tenemos que utilizar o podemos utilizar más bien para las personas obligadas a llevar contabilidad, y obviamente la parte de microempresas, el régimen que ha tenido varios condicionamientos para este año, incluso por el último, en este caso, decreto que sacó el presidente de la República, donde se cambiaba el uso del crédito tributario, cómo lo puedo usar, y si es que puedo no solo utilizarlo para este año, sino para el siguiente, y los créditos tributarios de años pasados, ¿no? Entonces, con esto ya cambia un poquito el tema del pago de impuesto a la renta, y me toca generar ya una diferenciación con el régimen general. Entonces, eso vamos a ver con algo de ejercicios. Vamos a ver la norma. La norma vamos a tratar de pasar lo más rápido posible, y entonces vamos a tener todas las inquietudes para ustedes que puedan surgir de esta declaración de impuesto a la renta. Está off el micrófono. Gracias, Fernando. Gracias, Diego. Fernando, ¿tú qué crees que hay temas que tienen que tomar en cuenta y estar muy atentos en los casos prácticos que vamos a ver? Cuéntanos. Sí, buenas noches a todos los asistentes a este live. Ya un día de comenzar el periodo de declaración de impuesto a renta para personas naturales,
es importante recordar y conocer qué beneficios podemos aplicar en la declaración de impuesto a la renta para personas naturales. Muchas veces hay deducciones que por ahí se nos escapan, pero esta noche vamos a poder repasar qué podemos utilizar para poder utilizar en la declaración de impuesto a la renta. Gracias, Fernando. Muy bien, voy a empezar a compartir. Quería pedir un poco de disculpas a las personas que habían entrado previo a la prueba por error técnico. Entramos, Gabriela, y estábamos con mucha gente y yo haciendo bromas con todo mi equipo, que es común. Mil disculpas, pero eso pasa en vivo siempre. Yo creo que el tema de transparencia es bueno. También es importante recalcar que estamos haciendo pruebas en otras plataformas. Estamos un poquito retrasaditos en YouTube, pero sí va a comenzar la transmisión en YouTube y en Instagram también. Si tienen algunos amigos o deseen compartir, lo pueden ver en @taxcorporate, lo pueden encontrar en YouTube y en Instagram. Si hay partes que no les queda claro producto de esta transmisión, recuerden que quedan grabados todas, tanto en la página de YouTube como Facebook. Siempre los lives quedan grabados con el propósito que tengan la posibilidad de validar, revisar y alguna parte que efectivamente toca analizarla. Pues no, muy bien. El día de hoy con Tax Corporate vamos a chequear temas asociados a la declaración de las personas naturales y lo que queremos es darles sugerencias para el manejo de estos temas. Lo más importante es que tengo que tener claro algo, Diego, ¿no? Que siempre ocurre cuando nos consultan y dicen, como no tengo en el RUC, no estoy obligado a llevar contabilidad, no estoy obligado a hacerlo. No, la norma legal, fiscal, en este caso tributaria, señala cuáles son los parámetros indistintamente que tu RUC señale que estés o no obligado. Señala que los montos para llevar a contabilidad son un capital propio de $180,000, ingresos por 300,000 y tus costos y gastos 240. Uno de ellos se cumplen, automáticamente estarás obligado a llevar contabilidad, ¿correcto? Algo importante, de este monto de ingresos, esto es importante saber, de este monto de ingresos para que se cuantifiquen obligados a llevar contabilidad, es importante entender qué ingresos no deben de formar parte para que yo no establezca que mi renta, mi generación global de renta, yo llevo a llevar contabilidad. Tengo que excluir de este monto los ingresos en relación de dependencia. Vamos a poner el marcador. Mis ingresos en relación de dependencia, mis pensiones jubilares, mis herencias y legados. Voy reduciendo del monto de ingreso global que tengo. Donaciones, rifas y loterías no debo de computar como mi base de ingresos sujetos a llevar contabilidad. Indemnizaciones de seguros, indemnización por despido intempestivo y bonificación por desahucio laboral, enajenación ocasional de inmuebles, dividendos y rendimientos financieros, arrendamiento exclusivamente de vivienda, no de alquiler de bienes para uso comercial y enajenación de derechos de capital. Deduzco estos rubros y automáticamente llevo, si yo efectivamente deduciendo llego igual al monto de 300,000, estaré obligado, pero si llego a menor a 300,000, no debería estar obligado a llevar contabilidad. Ahora, dentro de este análisis, debemos de ver sobre las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Tenemos aquí, Diego, ¿no? ¿Cuáles son los exentos? Adelante, Diego. Sí, buenas noches. Bueno, en la parte de ingresos exentos, tenemos que tendrán como ingresos exentos los intereses percibidos por personas naturales por sus depósitos de ahorro a la vista, los que perciban los beneficiarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los gastos de viaje, hospedaje y alimentación debidamente soportados, que se los considera normalmente como reembolsos, 13ª, 14ª remuneración, que estos normalmente ya en la declaración que se sube en el SRI ya me salen como ingresos, en caso exentos, porque se suben mediante el 107 que sube la empresa. Ya los obtenidos por trabajadores por conceptos de bonificación de desahucio e indemnización por despido intempestivo hasta un monto máximo que está en la normativa, también porque tiene un límite de considerarse como exentos. Ya, los ingresos percibidos por personas mayores de 65 años de edad en un monto equivalente a este año a $11,315. En este caso ya la fracción básica que está como exenta se descuenta ya directamente en lo que es la declaración de impuesto a la renta cuando la persona es mayor de edad.
los obtenidos por personas con discapacidad debidamente calificadas por el organismo competente hasta por un monto equivalente de la fracción básica gravada con tarifa cero de impuesto a la renta, los rendimientos y beneficios obtenidos por personas naturales por depósitos a plazos fijos en instituciones financieras, los generados por la enajenación ocasional de bienes inmuebles y la indemnización que se perciba por seguros, exceptuando obviamente los provenientes del lucro cesante. Entonces, en este caso, esos hemos considerado como los ingresos exentos, pero obviamente aplicables a la parte de personas naturales o no obligadas a llevar contabilidad, porque obviamente dentro del listado de ingresos exentos que existe en la norma, hay muchos otros ingresos exentos, pero que normalmente estos que hemos detallado son los más utilizados. Dentro de los que son ingresos exentos por discapacidad, en este caso se consideran como ingresos exentos hasta 2 veces la fracción básica desgravada de impuesto a la renta. Esto es para el año 2020, que es el que vamos a declarar ahora, 22.630, y para el año 2021, 22.424. En este caso, el porcentaje del beneficio que se puede utilizar depende de lo que es el grado de discapacidad. Si tiene entre 30 y 49%, un 60%. Si tiene el 50 al 74, un 70%. Y del 75 al 84%, un 80%. Pasando de ese porcentaje de discapacidad, llegando hasta el 100%, se puede utilizar el 100% del beneficio. Recordamos también que no solo es la persona discapacitada, sino también en este caso, la persona que está por el sustituto, que está como por la persona discapacitada, que tiene que tener toda la documentación legal atribuible a pertenecer al sustituto. En este caso, ya para ver la parte de gastos personales, que ya las conocemos todos, en el tema de los límites. Para este año en específico se consideró un nuevo límite, por así decirlo, que las personas naturales con ingresos netos anuales menores a $100,000 solo pueden utilizar la deducción de gastos personales. Esto es, hablando de ingresos netos, es ingresos menos costos, en este caso, por ejemplo, costos o gastos de la profesión, si es que tiene ingresos como profesional. Entonces, eso sería el ingreso neto, la resta entre el ingreso menos los costos y gastos, sin considerar los gastos personales. De esa forma, el monto me sale el ingreso neto anual. Si es más de 100,000, ya no podría considerar gastos personales. Solo para este año voy a considerar el tema de los gastos por turismo interno, pero para este año y para el 2021, pero ya los siguientes años ya no puedo utilizar. Y también en el caso de los gastos personales que puedo utilizar si supero los $100,000, son los gastos personales que tienen relación con la parte de las enfermedades catastróficas. En este caso, no podrá superar tampoco el 50% de los ingresos grabados, tampoco podrá superar el equivalente a 1.3 fracciones de la fracción básica, que en este caso es $14,709 para el 2020, y que no supere la cuantía máxima del tipo de gasto, que cada tipo de gasto tiene su cuantía máxima. En este caso, vivienda, educación, alimentación y vestimenta tienen un tipo de gasto específico, y la salud, en este caso, puede utilizar el 1.3 veces, que es hasta los $14,709. Como veíamos, el límite para gastos personales, en este caso para el año 2020, 3.677. La parte de gastos personales, en el caso de vivienda, arriendos y alicuotas, intereses por préstamos hipotecarios, impuestos previales y servicios básicos. Salud, lo que son servicios, medicamentos, seguros, y alimentación, lo que son temas de consumo humano, compra de centros de expendios de alimentaciones preparados como tal. Eso también podemos utilizar. Diego, ¿puedes pedirme el control remoto o deseas tú compartir desde tu lado? ¿Okay? Sí, yo mejor pido el control. Un momento. Ya.
En este caso, en el tema de educación, también matrículas y pensiones. En el caso de vestimenta, todo lo que es relacionado con prendas de vestir. Y para este año específico y para el 2021, lo que son turismo interno, que es agencias, lo que gasto o el pago que hago a agencias de turismo, servicios de alimentación, alojamiento, transporte y paquetes de turismo, hasta un monto de 3.677.38 para el 2020 y 2021. Lo que es correspondientes a actividades turísticas realizadas por personas naturales dentro del territorio ecuatoriano, por eso es turismo interno. Los gastos de turismo interno serán considerados como gastos personales también, inclusive para los que tengan renta de más de $100.000, y las personas naturales, el rubro no podrá exceder, como les decía, el monto de 0.325 veces la fracción básica desgravada. Dentro de los gastos personales también hay que considerar que puedo incluir los gastos personales de sus padres, cónyuges o parejas en unión de hecho e hijos del sujeto pasivo, siempre y cuando no perciban ingresos grabados que dependan directamente de la persona que los va a utilizar. La condición de dependientes se deberá considerar que no deben percibir individualmente pensiones jubilares por parte de la seguridad social o patronales que por sí solas, sumadas, estas pensiones superen los $400 del salario básico unificado respecto de cada padre o madre que tengan, en el caso que vayan a utilizar los gastos personales de sus padres. Y para el caso de las enfermedades catastróficas, también pueden considerar las personas con ingresos mayores o menores a $100.000. En el caso de las personas que tengan ingresos netos menores a $100.000, podrán deducirse hasta 2 fracciones básicas desgravadas, y para los que tienen $100.000 podrán deducirse únicamente estos gastos sin que superen 1.3 veces la fracción básica desgravada, que es los $14.000 que ya los vimos previamente. Entonces, hasta ahí los gastos que puedo utilizar con respecto a las personas no obligadas a llevar contabilidad. Obviamente también se pueden utilizar los que tienen que ver con el rubro en este caso, de su servicio profesional, los costos ligados a ese tipo de ingreso o a cualquier tipo de emprendimiento que tengan. Pero para el caso de personas obligadas a llevar contabilidad, tenemos otros rubros que nos lo va a mencionar Fernando. ¿Cuáles son los rubros que tengo que considerar también, aparte de los que ya vimos, de lo que es gastos personales? ¿Qué otros rubros puedo considerar para las personas obligadas a llevar contabilidad? Fernando, si deseas el control, también lo pides, por favor. Sí. Ya me habilitó el... Sí, ¿no? Sí, Fernando, ya lo tienes. Prueba. No, todavía no. Dame un segundo. Diego, suspende tu control remoto, por favor. ¿Quién está moviendo? Sí, yo. Perfecto. Bueno, para las personas obligadas a llevar contabilidad existe un campo mucho más amplio en cuestión de deducciones, y esta la vamos a ver a continuación. Cuando existe una sociedad conyugal, es decir, en calidad de esposos, matrimonio, que tienen negocios, existe la posibilidad de que los ingresos sean transferidos al cónyuge en una porción del 50%, que vamos a ver en la norma, que nos dice que los ingresos de la sociedad conyugal serán imputados a cada uno de los cónyuges en partes iguales, excepto los provenientes de trabajo, relación de dependencia o como resultado de su actividad profesional, arte u oficio, que serán atribuidos al cónyuge que los perciba. Nos dice que en partes iguales, es decir, el 50% puede ser transferido al cónyuge. También nos dice que serán atribuidos a cada cónyuge los bienes o las rentas que ingresen
al haber personal por efectos de convenio o acuerdos legalmente celebrados entre ellos o con terceros. Y que las rentas originadas en las actividades empresariales serán atribuibles al cónyuge que ejerza la administración empresarial si el otro obtiene rentas provenientes de trabajo, profesión u oficio de otra fuente. Aquí podemos ver un resumen puede llamarse un estado financiero, de los ingresos gravables y los costos y gastos deducibles a efectos de cálculo de impuesto a la renta. La renta gravable puede provenir de servicios, ventas, comisiones, sueldos y salarios, mientras que los gastos deducibles que podemos utilizar son los costos y gastos atribuibles a la actividad empresarial o profesional, sueldos y demás remuneraciones pagados a trabajadores en relaciones de dependencia, participación a trabajadores, IVA que se carga el gasto, inventarios, gasto de publicidad, gestión y viajes, vehículos, gasto por depreciaciones y otras provisiones que podemos considerar en la calidad de obligado a llevar contabilidad. También los gastos personales, que eso lo puede usar tanto la persona obligada como no obligada a llevar contabilidad. Uno de los gastos deducibles son los atribuibles al ingreso. Nos dice que son deducibles todos los gastos, costos y gastos necesarios causados en el mismo ejercicio económico, directamente vinculados con la realización de cualquier actividad económica que fueren efectuados con el propósito de obtener rentas gravadas. Yo creo que esto es uno de los puntos más importantes dentro de la consideración del gasto deducible, que sea causado en el mismo ejercicio económico y que sea generado para obtener rentas gravadas. Los sueldos y demás remuneraciones nos dice que los sueldos Fernando, y salarios... un momentito. Sí. Las preguntas, consultas o dudas que tengan, está la sección preguntas y respuestas. Nuevamente les comunico para que ustedes puedan hacer cualquier consulta, que todas estas consultas van a ser respondidas antes de finalizar el live. Entonces, todas sus consultas las vamos a contestar en lo posible, no en los tiempos. Entonces, pueden realizar en esta sección. Muchas gracias. Ok, continuamos. Les mencionaba acerca de los sueldos y demás remuneraciones. Los sueldos, en general, los beneficios sociales serán deducibles respecto de la cual el contribuyente haya cumplido con la obligación de reportar al Seguro Social ecuatoriano. También podemos considerar el gasto de participación de trabajadores en las utilidades. También debemos tener en cuenta que cuando vayamos a realizar la conciliación tributaria, en el cálculo de participación de trabajadores, la base imponible de la participación debe ser netamente correspondiente a la actividad empresarial sobre la cual se tiene trabajadores en relación de dependencia. Esto es un punto muy importante, ya que las personas naturales están abiertas a tener muchos tipos de ingresos. Entonces, debemos tener mucho cuidado en esta base, no considerar ingresos, por ejemplo, de relación de dependencia, sueldos que no le correspondería a la base de participación de trabajadores. En cuanto al IVA que se carga el gasto, el impuesto de valor agregado generado en la adquisición de bienes y servicios que sean utilizados para la generación de servicios o transferencia de bienes no sujetos al impuesto no podrá ser considerado como crédito tributario, por lo cual puede ser cargado el gasto del ejercicio corriente. En el caso de inventario, las personas naturales obligadas a llevar contabilidad están en la obligación de realizar el costeo de sus inventarios, ingreso de inventario, compras, inventario final, a diferencia de las personas no obligadas a llevar contabilidad que no deben realizar este tipo de control. Aquí hemos puesto un punto muy importante respecto a la baja de inventario, de qué forma vamos a proceder en el caso de que ocurra esta situación y debemos hacer este gasto deducible. Nos dice que las pérdidas por baja de inventario se justificarán mediante la declaración juramentada realizada ante un notario o juez por el representante legal, bodeguero y contador, en la que se establecerá la destrucción o donación de los inventarios. Para este punto es muy importante que el acta de baja de inventarios corresponda al año en que se produjo y en el año que vamos a utilizar este gasto como deducible. Los gastos de publicidad, gestión y viaje, estos gastos tienen un límite especial y ciertas consideraciones que se les voy a mencionar.
En cuanto al gasto de publicidad, este gasto puede ser hasta el 20% de los ingresos grabados, pero no aplicará el límite cuando corresponda a una persona natural considerada como micro o pequeña empresa. Eso lo tengamos muy en cuenta para no utilizar este límite. El gasto de gestión será hasta el 2% de los gastos generales y el gasto de viaje será hasta el 2% de los ingresos grabados. En cuanto al gasto de vehículos, los siguientes gastos serán deducibles en relación a la adquisición y propiedad de los vehículos: la depreciación, los costos o gastos de arrendamiento, los intereses pagados para su adquisición y los tributos a la propiedad de los vehículos. Existe un límite de deducibilidad que lo debemos tener muy en cuenta, el cual es que si el avalúo del vehículo a la fecha de adquisición supera los $35.000, de acuerdo a la base de los datos del SRI, no aplicará esta deducibilidad sobre el exceso. Es decir, que el límite sería $35.000 en base a los datos del SRI. No aplicará este límite cuando se trate de vehículos blindados y aquellos que tengan derecho a exoneración o rebaja del impuesto anual de la propiedad de vehículos motorizados. Para esto es muy importante que considera la revisión en la página del SRI qué vehículos se encuentran exonerados para revisar que este no tiene límite de deducibilidad. Tampoco se aplicará el límite de deducibilidad para aquellos sujetos pasivos que tengan como única actividad económica el alquiler de vehículos motorizados. En cuanto a las depreciaciones, bueno, las depreciaciones es algo muy conocido por todos los profesionales del área. Bueno, en este caso decidimos realizar un repaso de cuál es el uso deducible de las depreciaciones. Las propiedades adquiridas para la producción o con propósitos administrativos de las cuales se espera usar durante más de un periodo y obtener un beneficio deberán ser consideradas como activos fijos y depreciadas de acuerdo a la técnica contable de línea recta. Vehículos 20% anual, maquinaria y equipos 10% anual, muebles y enseres 10% anual, equipo de cómputo 33.3% anual, inmuebles el 5% anual. Considerar que en el caso de los inmuebles no debemos considerar el terreno. Cuando se haya procedido a la revaluación de activos, la depreciación correspondiente a esa revaluación será considerada como no deducible. En cuanto a las provisiones que podemos considerar para personas obligadas a llevar contabilidad, se encuentra la provisión de créditos incobrables, la cual nos dice que esta provisión será deducible a razón del 1% anual, sin que supere el 10% de la cartera total. También tenemos la provisión por jubilación patronal y desahucio. Bueno, esta provisión tiene cambios en los ejercicios en que sea aplicada. En este primer párrafo encontraremos el tratamiento hasta el año 2020, que nos dice que serán deducibles los pagos efectuados por concepto de desahucio y de pensiones jubilares conforme a lo expuesto del Código de Trabajo que no provenga de provisiones declaradas en ejercicios fiscales anteriores. Y en este segundo párrafo está un recordatorio del tratamiento aplicable para el año 2021, el cual nos dice que las provisiones para atender al pago de desahucio y de pensiones jubilares patronales que sean actuarialmente formuladas por empresas especializadas o de profesionales en materias serán deducibles. También hay que considerar que para las pensiones jubilares, estas deben ser correspondientes a personal que cumpla al menos 10 años y de que los aportes en efectivo sean gestionados por empresas especializadas en administración de fondos. Otro tema muy importante es la amortización de pérdidas. Las personas naturales obligadas a contabilidad pueden compensar estas pérdidas sufridas en el ejercicio impositivo con las utilidades gravables que obtuvieren dentro de 5 periodos impositivos siguientes, sin que exceda en cada periodo al 25% de la utilidad obtenida.
se considera como utilidad o pérdida las diferencias resultantes entre ingresos grabados que no se encuentren exentos menos costos y gastos deducibles. Las rentas del trabajo en relación de dependencia no podrán afectarse con pérdidas cualquiera que fueran su origen. Para realizar la amortización de pérdidas tributarias, debemos realizar un registro extracontable en el cual registraremos si tenemos pérdidas dentro de los últimos 5 años y podemos amortizar hasta el 25% de la utilidad en caso si tenemos dentro del ejercicio fiscal actual. Bueno, los gastos no deducibles en general, los gastos no deducibles son las depreciaciones, amortizaciones, provisiones, reservas de cualquier naturaleza que excedan los límites permitidos. Las pérdidas, destrucción de bienes no utilizados para la generación de rentas gravadas, la pérdida o destrucción de joyas, colecciones artísticas y otros bienes de uso personal, las donaciones cuya deducción no está permitida. Actualmente la única donación permitida es una avalada por el rector de la educación superior. Las multas por infracciones, recargos e intereses por mora tributaria o por obligaciones y las multas impuestas por la autoridad pública. Los costos y gastos no sustentados en comprobantes de venta autorizados y que no tengan retenciones y que no cumplan con el requerido de bancarización a partir de los $1.000. Bueno, uno de los beneficios que podemos utilizar para la deducción de impuesto a la renta son las deducciones adicionales, tanto de incremento de neto de empleo para trabajadores discapacitados, la contratación de adultos mayores y la contratación de medicina prepagada para la totalidad de empleados. Vamos a revisar cada una de las deducciones adicionales para que ustedes en casa puedan evaluar si dentro de la declaración de impuesto a la renta pueden utilizar una de estas deducciones. Incremento de neto de empleo nos dice que tendremos derecho a deducirnos el 100% adicional sobre las remuneraciones y beneficios sociales en la parte que se calcule incremento de neto de empleo con relación al periodo anterior. Es decir, vamos a comparar las nóminas 2019, 2020, existe un aumento en el gasto de nómina, existe un aumento en el número de empleados contratados y vamos a determinar si existe incremento de neto de empleo, vamos a poder utilizar esta deducción adicional. La deducción adicional para trabajadores discapacitados, tendremos derecho a deducirnos el 150% adicional sobre remuneraciones y beneficios sociales pagados a trabajadores discapacitados que tengan o trabajadores que tengan cónyuge o hijos con discapacidad. De adultos mayores, la deducción del 150% adicional sobre las remuneraciones y beneficios sociales pagados a adultos mayores a 65 años y migrantes retornados mayores a 40 años. Y la deducción adicional por la contratación de medicina prepagada es el 100% adicional de este gasto, siempre y cuando este seguro sea contratado con una aseguradora nacional y que sea de beneficio para toda la nómina en relación de dependencia. Vemos la caducidad del crédito tributario. El crédito tributario por impuesto a la renta tendrá una caducidad de 3 años y el crédito tributario por ISD en la compra de artículos que se encuentren dentro del listado de comité de política tributaria tendrá una caducidad de 5 años. Diego, si nos acompaña en este tema. Sí, claro. Déjame un ratito el control. Ya. Ya, la parte de patrimonio no justificado es algo que tenemos que tener en cuenta porque sí aplica para lo que son personas naturales, sobre todo
cuando dentro de uno o varios periodos fiscales los ingresos grabados exentos y no sujetos declarados por el contribuyente sean menores con respecto al consumo, gastos, ahorros, inversión de una persona, o a la diferencia entre activo y pasivo capital sea mayor a la utilidad líquida determinada por el sujeto pasivo verificado en dichos periodos. La mencionada diferencia se considera incremento patrimonial proveniente de ingresos no declarados. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque ya han llegado notificaciones por parte del Servicio de Rentas Internas a diferentes personas, por ejemplo, por préstamos que han realizado, por ingresos depósitos que les realizan a sus cuentas, qué sé yo, por algún tipo de reembolso o intermediación que están realizando y que en realidad no son ingresos. Entonces, en este momento tenemos que tener todo documentado porque podemos tener algún tipo de observación por parte de la administración tributaria por sobre todo aquellos ingresos que están bancarizados y no tienen una justificación, sobre todo cuando los comparo directamente los ingresos que declaro en mi 102 versus los ingresos en que he realizado, que tengo a mi cuenta bancaria. Entonces, lo que hago es, siempre va a haber una diferencia, pero normalmente si ya es muy grande, obviamente voy a tener algún tipo de observación o notificación por parte del Servicio de Rentas Internas. Entonces, tengo que tener bastante ojo con esa parte. En las tarifas de impuesto a la renta se las hemos puesto aquí porque tenemos para este año varios tipos de tarifas, que en este caso pueden ser para los que son personas naturales, del 0% hasta el 35%, dependiendo de la utilidad que yo tenga, la renta que tenga, y la tarifa del 2%, que es para personas naturales designadas dentro del régimen de microempresas, y las actividades agropecuarias que varían del 0 al 1.8% o al 2%, dependiendo si soy productor o exportador y estoy o quiero estar dentro de este régimen agropecuario, que cuando yo ingreso puede estar hasta 2 años. Entonces, cualquiera de estos tres tarifas de impuesto a la renta puedo considerar dentro de mi pago de impuesto a la renta para este año. Pasando de esto, voy a ver la parte del régimen impositivo para microempresas. Recordemos que para el régimen impositivo para microempresas que apareció ya en este año 2020, tengo varias actividades que no deberían ser consideradas como ingresos relacionados a este régimen de microempresas, como son los de bancos, contribuyentes RICE, construcción y urbanización, ocupación liberal, que se relaciona con comisionistas, actividades profesionales. También tengo los servicios profesionales, notarios y registradores, transporte terrestre, ingresos en relación de dependencia, ingresos de sujeto de impuesto a la renta único, ya sea por el sector bananero o por la parte del sector agrícola, rentas de capital incluyendo tenedores de acciones, actividades relacionadas a los recursos naturales no renovables, como el petróleo o la minería, transportes internacionales de pasajeros y comercializadoras de combustible. Son los ingresos que no debería considerarlos dentro de este régimen. Recordemos los deberes formales, que ya son todos los que tenemos como obligados a llevar contabilidad o dentro de mi no obligación a llevar contabilidad, que son, puede estar considerado para llevar contabilidad, y en este caso también, si no estoy obligado, a tener todos los soportes de mis costos y gastos. El tema de la periodicidad puede ser semestral o mensual en el caso del IVA y el ICE. El impuesto a la renta puede ser semestral, en este caso para el pago de los ingresos sujetos a este régimen, y anual en el caso de las personas que requieran solicitar una devolución de impuesto a la renta de las retenciones que me hacen o que tengan ingresos fuera de este régimen de microempresas también, además de tener ingresos dentro de este régimen. Para realizar la declaración de este régimen ya conocemos que deberíamos haber realizado el formulario 125 como declaración informativa si es que no tuve ingresos dentro del régimen de microempresas, pero sí estoy dentro del régimen, tenía que declarar aunque sea como informativo, o sea, en cero. Cuando tengo ingresos, si bien tengo ingresos sujetos dentro del régimen, pero están exentos por alguna exoneración o algún beneficio fiscal, también debo realizar la declaración de este tipo de formulario. Cuando uso impuestos diferidos, también tengo que considerarlos dentro de este régimen, y las retenciones en la fuente o créditos fiscales que yo pueda tener también, porque la normativa con el cambio que hubo indica que yo puedo utilizar los créditos fiscales que yo tenga hasta la fecha
para lo que es el pago del impuesto a la renta mediante el formulario 125. Aquí tenemos un ejemplo que ya igual lo deberíamos haber hecho. Los ingresos sujetos al régimen de 154.000, devoluciones o descuentos con una base imponible de 150.000. También puedo utilizar ajustes por impuestos diferidos de generación y reversión e ingresos correspondientes a la actividad empresarial que estén exentos. En base a eso me calcula el 2% y esto tengo mi impuesto a pagar menos las retenciones o el crédito tributario que yo tenga. Puedo pagar, en este caso puedo deducir esa parte y pagar un valor neto, en este caso de $305. Con el cambio del decreto ejecutivo 1240, lo que se reformó fue que el reglamento de aplicación a la LORTI, en función de que los contribuyentes del régimen de microempresas puedan compensar las retenciones en la fuente del mismo ejercicio fiscal y el crédito tributario de impuesto a la renta al que tuvieran derecho de conformidad con la normativa tributaria, por lo cual se entiende que yo habiendo o teniendo crédito tributario de años anteriores, que sea considerado como tal y que pueda utilizar, o sea, que no exceda los años límites, yo lo puedo utilizar para el pago de este tipo de régimen de microempresas. Y lo que se cambió también son las fechas de pago para cuando estos contribuyentes tengan pérdidas. Yo puedo declarar hasta lo que es el ejercicio 2020 hasta noviembre de 2021 y para lo que es la declaración semestral correspondiente al 2021, que se hace en los meses de julio y enero, lo puedo realizar hasta el mes de marzo del 2022. Esto es el cambio que se hizo mediante el decreto 1240. Estos son los beneficios, bueno, como les decía, el tema del pago, y que para estos tienen que tener en cuenta que no hayan generado una utilidad, o sea, que tengan una pérdida antes del pago de impuesto a la renta, o sea, sin considerar el gasto de impuesto a la renta. Ya, ahora vamos a ver los ejercicios en forma un poco resumida, los ejercicios que tenemos para el tema de personas naturales obligadas a llevar contabilidad, pero antes les vamos a dar un detalle de los próximos eventos, en este caso webinars y live, que tenemos para las próximas fechas. Sí, Diego, este 25 de marzo, previo a la presentación de las declaraciones en referencia a lo que es impuesto a la renta y también la presentación a lo que es la superintendencia de compañías, hemos desarrollado un evento que no solamente sea de flujo de efectivo normal, sino también que veamos un análisis y estrategias para una planeación financiera. Es decir, con el mismo flujo de efectivo que utilizamos, lastimosamente no lo hacemos de la manera correcta para el uso del negocio. En la actualidad, la necesidad de flujo es reducida con las compañías y es importante establecer mecanismos idóneos para conocer a través de la empresa cómo puedo ejercer la capacidad de ahorro o búsqueda de efectivo. Estas situaciones se han dado inclusive en nuestras asesorías que hemos realizado como gestión financiera en compañías con el propósito de ver a través de la compañía con sus proveedores y sus clientes y también con el apoyo de alguna otra forma de las instituciones financieras de qué manera yo puedo captar flujo efectivo necesario para mi negocio. Obviamente, a este tema se agrega también los cumplimientos en materia de la superintendencia de compañías del aplicativo que hay que llenar, ¿no? También lo vamos a chequear de manera general y específica, es algo repetitivo, pero creo que lo más importante es saber utilizar adecuadamente el fondo de maniobra del negocio a través del flujo de caja. Cuando el 25 de marzo, inversión $50 más IVA, vamos a tratar de visualizar temas asociados a las normas contables y también a la planeación financiera del negocio, ¿no? Adelante, Diego. Sí, Fernando nos va a ayudar ahora con la transmisión de lo que es la parte de los ejercicios, por favor, si no. Las consultas, como señaló Gabriela, finalizado el ejercicio que nos va a tomar entre 15 a 20 minutos, temas específicos que se están presentando, vamos a dar respuesta tanto en el panel de preguntas y respuestas, por favor, la pueden poner, también en el chat, veo que hay algunas preguntas y las vamos desarrollando, ¿ok? Adelante con los casos prácticos. Diego, ¿lo va a manejar usted? Sí, vamos viéndolo en conjunto, por favor, el tema del ejercicio.
Si me puede dar igual ahorita el control. En este caso, como vemos, tenemos una persona natural, no obligada a llevar contabilidad, ¿verdad, Fernando? Exacto. Con ingresos por relación de dependencia, tenemos $23,000, beneficios sociales que son exentos, utilidades en relación de dependencia, que esos sí son grabados, facturación por ejercicio profesional, también es grabado, intereses bancarios, que son a plazo fijo, mayor de 360 días, por lo tanto es exento, y los dividendos que tienen una parte exenta y una parte grabada de acuerdo al cambio de la normativa tributaria para que es aplicable para este año. Y dentro de los costos y gastos tenemos gastos de la actividad profesional, IES, que he pagado, y también lo que es enfermedades catastróficas, que tengo un gasto por enfermedades catastróficas, que lo puedo deducir como vimos ya previamente en la normativa. Veamos que si yo considero todos mis ingresos menos los costos y gastos de la actividad profesional, supero ampliamente la parte de la actividad, más de los $100,000. En este caso serían 130,000, que es mi ingreso grabado, menos los 28,000, ya, y bueno, menos el IES, me quedarían un poquito más de los $100,000. Por lo tanto, yo debería solamente considerar los gastos por enfermedades catastróficas. No podría considerar otro monto adicional como tal de gasto personal. En este caso, para el dividendo, yo estoy considerando que dentro del pago me tuvieron que hacer la retención ya directamente por todo el dividendo que me pagaron. Tengo una base, en total de dividendo de 80,000 con una base grabada que es el 40% de esos $80,000. Me debieron haber hecho una retención de $600 en base al uso de la tablita que está también especificada por una resolución del Servicio de Rentas Internas. Y esa retención obviamente la voy a utilizar como crédito tributario porque son retenciones que me han realizado por mis ingresos. Entonces, ya yéndonos a la parte de ya la declaración, tengo un ingreso grabado que es por un monto de 133,000, que ya eran los que ya les había indicado, y un ingreso exento, que son los dividendos, es el 60%, que es la parte exenta, el 13º y 14ª remuneración, y los rendimientos financieros también, que son como ingresos exentos. En este caso, aquí, para el cálculo de si supera o no los $100,000 y que puedo o no utilizar los gastos personales, tenemos que el ingreso neto, que es los ingresos grabados menos los costos y gastos de la profesión y menos el aporte al IES, superan los $100,000 porque tengo $102,000, entonces supero y por lo tanto no puedo aplicar los gastos personales, solo puedo aplicar los que son de turismo, que en este caso la persona no tiene, pero sí tiene en este caso una enfermedad catastrófica. Y aquí tenemos un poco el tema de las deducciones, los gastos de ejercicio profesional, la aportación del IES, la salud, que en este caso es por los gastos de la enfermedad catastrófica, y tengo el total de deducciones por 44,738, con una base imponible grabada, restando los ingresos grabados menos los gastos de 88,000 y un impuesto causado en base a la tabla del año 2020 de 14,449, perdón, con unas retenciones que me hicieron de 7,200 y el crédito tributario por la retención que me realizaron de los dividendos de $500. Tengo un impuesto a pagar neto de 6,649, perdón, en total para esta persona natural. Entonces, así vemos que en el caso de la persona natural no es mayor problema, simplemente hay que tener claro la parte de los dividendos, sí, para no poner todo el monto, y el tema de los ingresos netos que no superen los $100,000 y en el caso que superen, no utilizar. Igual el formulario lo que va a hacer es, si supero los $100,000, me va a indicar el error al declarar y no me va a dejar declarar si uso algún gasto personal. Eso ya lo tiene automatizado, en este caso, el formulario. También otra consideración, en la parte de, en este caso, las fracciones básicas desgravadas para los que son personas mayores de 65, también ya sale, se descuenta directamente, entonces ese tipo de cosas ya no las tenemos como tal que ver. La parte de 13º y 14º y los rendimientos financieros
también ya salen ahí como ingresos exentos si son con instituciones financieras porque ya los proveen esa información, y también el 13º, 14º y cualquier otro ingreso exento también lo posee en este caso el Servicio de Rentas Internas por medio del RDP, si es que está subido, obviamente lo han subido adecuadamente el RDP. Eso es para la persona natural no obligada a llevar contabilidad. Vamos con el otro ejercicio, Fernando, por favor. Ya, en el caso de esta persona ya es obligada a llevar contabilidad, ¿verdad? Sí, exactamente, es una persona obligada a llevar contabilidad. Ya, en el caso de la persona obligada a llevar contabilidad, ya tenemos aquí la persona natural vende ventas locales en este caso la actividad empresarial, los ejercicios de las ventas por ejercicio profesional, la relación de dependencia que también tiene otros ingresos, la enajenación de bienes inmuebles y los intereses ganados que también tiene un monto, en este caso, de ingreso. ¿Y qué serían los intereses ganados? Que son intereses de cuentas de ahorro, son exentos, la enajenación de bienes inmuebles, porque no son de la actividad de él, también son exentos. Y lo demás sería el ejercicio profesional, ventas locales, y ejercicio profesional tendría como ingresos grabados, ¿no? Sí, Diego, cabe dejar en claro que a efectos de ejercicio existe una venta de propiedad, es decir, solamente una vez al año, por lo cual la podemos considerar como exenta. Ya, claro, eso también hay que tener en cuenta. Entonces, por esa razón, la persona la consideró como, o bueno, en este caso para el ejercicio, la consideramos como exentos. Ahora, tengo ingresos profesionales e ingresos personales, que los ingresos personales básicamente son la enajenación de bienes inmuebles, los intereses ganados, los $7,000 de relación de dependencia y el ejercicio profesional, ¿verdad? El resto, que en este caso son las ventas locales por el negocio que él tiene, ya serían los ingresos empresariales. Hay que tener en cuenta esto porque no solo para el régimen, que en este caso no va a estar dentro del régimen de microempresas porque supera los $300,000 de ingresos, sino también porque para el pago de la participación a trabajadores yo solo voy a tener que considerar la utilidad que se genere por estos ingresos, no por la aplicación de los otros ingresos. Eso es importante tener en cuenta. Ya el pago del impuesto a la renta es diferente, pero para el pago de la participación solamente son los que tengan que ver con la actividad, en este caso generadora de esa utilidad. Ya ahora tenemos varios gastos que son, en este caso, importación de inventario, compra de inventario, sueldos y beneficios sociales que he pagado dentro de mi negocio, aporte al IES patronal, arrendamientos, transportes. Acá tengo combustibles para uso personal y del negocio, publicidad, gastos de viaje, servicios básicos, multas de obligaciones tributarias, IVA que se carga el gasto, gastos personales y el IES personal que yo pago. También aquí tengo una parte que es gastos empresariales y los gastos personales que yo tengo de uso personal. Entonces aquí ya vemos la parte de los ingresos exentos. Recordemos que para generar los ingresos exentos, perdón, el gasto atribuible a ese ingreso exento, de acuerdo a la norma yo puedo utilizar ya sea la aplicación de la proporción. ¿Cómo aplico esa proporción? Tengo el total de ingresos sobre el total de los ingresos exentos. En este caso representan el 20%. Ese porcentaje lo multiplico por el total de costos y gastos y saco el monto atribuible a los ingresos exentos. Ya, si es que no tengo un detalle de qué costos o gastos se relacionan con ese ingreso exento. Por ejemplo, en el caso de la venta del bien inmueble, puedo tener la notaría, algún gasto relacionado por algún papeleo, el transporte que fue para realizar el trámite, qué sé yo, los detalles. Lo que normalmente nosotros hacemos es indicarle a nuestros clientes, me es preferible detallar para que se pueda hacer un mayor uso de del beneficio del ingreso exento, porque si yo aplico esta proporción, lo que va a hacer es que me va a generar un alto costo, que va a ser un costo no deducible, un costo gasto no deducible,
y que por lo tanto no me va a beneficiar mucho mi ingreso exento, que en general no me va a dar un beneficio como tal. Entonces, eso es para el tema del ingreso exento. Para la parte del gasto no deducible o el gasto deducible no deducible, en el caso de publicidad, para lo que son micro y pequeña empresa, no tengo o no aplico ningún límite. Entonces, aquí no aplicaría ningún límite, pero para los que son mm, del tamaño más allá de pequeña empresa, mediana o gran empresa, sí tienen un límite que es el 20% del total de el ingreso grabado. ¿Me confirma Fernando? ¿Es correcto? Sí, los ingresos grabados. Ya, del ingreso grabado. En el caso de los gastos de viaje, en este caso sí tengo un límite que es el 3% de mis ingresos grabados. En este caso no tengo, no supero el límite que me calcula, que serían 18.000 porque tengo un gasto de 17.000. Por lo tanto, no tengo, no excedo la parte del límite para poner un gasto no deducible. Y lo que son gastos personales, ya los conozco, que si mi ingreso neto es más de $100.000, obviamente no puedo utilizar la parte de gastos personales. Entonces, uso de gastos personales, como aquí supero los $100.000 porque tengo $104.000, ya restando de los ingresos grabados, mis costos y gastos, me queda una, digamos así, una utilidad o ingreso neto de 104.000. Por lo tanto, supera el monto y no aplica los gastos personales. Por lo tanto, no puedo utilizar gastos personales para esta persona natural. Y dentro de las deducciones adicionales, tengo las deducciones adicionales por trabajadores con discapacidad. En este caso, el sueldo es de 8.400, perdón, y esto se lo multiplica por el 150%, son 2 personas con discapacidad y que exceden también el número de trabajadores que yo necesito para inclusión. Entonces, tengo una deducción adicional de $12.600. Ya para la conciliación tributaria, considero todos estos aspectos. Restando todos mis ingresos y gastos, tengo una utilidad del ejercicio de 230.000. De esa utilidad calculo, solo la actividad empresarial, calculo la participación a trabajadores, que vendría a ser $9.000. Y ya para el pago de impuesto a la renta, resto los ingresos exentos, pongo los gastos no deducibles locales, las deducciones adicionales, y eso me da un valor de utilidad agravable de 82.047 y un impuesto causado de $13.008 en base, obviamente, a lo que está en la tablita, que quedaría en este rango de aquí. Ese sería mi pago de impuesto a la renta, ya reduciendo toda la parte de gastos, ingresos exentos, gastos no deducibles, locales y los gastos deducibles utilizados para la generación de lo que es impuesto a la renta como tal. Podemos ver el último ejercicio, Fernando, por favor. Sí, un momento. Bueno, en este caso, Fernando, ayúdanos con la explicación de esta parte, ya para finalizar el último ejercicio que tenemos, que creo, si no me equivoco, es una persona natural, pero en la que se considera también la parte de la microempresa, ¿correcto? Sí, exactamente. Este ejercicio se trata de una persona natural que tiene tres ingresos distintos, dentro de los cuales uno pertenece al régimen de microempresas. Vamos a ver a detalle que esta persona tiene segmentados sus ingresos y sus costos y gastos. Tiene comercio, hardware y software, ingresos 175.000, costos y gastos 140.000, tiene sus retenciones y esta actividad pertenece al régimen de microempresas.
Vemos que en relación a la proporción de los ingresos, el 83% pertenece a la actividad de microempresa. Ya vamos a ver la importancia de sacar este factor en los siguientes cálculos. Tiene ingresos por asistencia profesional, $22,000, costos y gastos de $14,000 y tiene sus retenciones respectivas. Tiene arriendos de locales comerciales, $14,000, costos y gastos $3,000 y las retenciones. Vemos aquí que tiene una actividad dentro del régimen de microempresas y tiene 2 actividades que pertenecen al régimen general. Ahora vamos al cálculo de impuesto a la renta del régimen de microempresas, que bueno, eso lo realizamos en mes de enero, aunque ahora hay un plazo mucho más amplio, pero para efectos de ejercicio ya lo realizamos. Ingresos brutos sujetos al régimen de microempresas, $175,000. No tenemos descuentos de devoluciones, no tenemos ingresos exentos, ajustes por impuestos diferidos, entonces base imponible el ingreso neto por el 2% y restamos las retenciones correspondientes a este régimen. De $1,850. Ahora vamos a realizar este cálculo. Este cálculo es muy importante de cierto beneficio para el cálculo de impuesto a la renta global que lo vamos a realizar en este mes, que es necesario para las personas que a pesar de estar en el régimen de microempresas tienen otras actividades, entonces van a realizar una liquidación global de sus ingresos. Vemos que los ingresos por microempresas representan el 83%, el restante es el 17% del régimen general. Ahora vamos a realizar 2 cálculos de los costos y gastos. Uno que se refiere a si tenemos una contabilidad segmentada, tenemos claro cuáles son los costos y gastos que corresponden a cada actividad, y otro en el caso de que no tengamos un orden dentro de nuestras finanzas y nos tengamos nuestros costos y gastos mezclados y necesitamos conocer cuáles son los costos y gastos deducibles del régimen general. Tenemos costos y gastos el total de costos y gastos, en este caso segmentado, representa el 89% y de esta forma iría a la declaración de impuesto a la renta consolidada. Pero en el caso de que no tengamos segmentado, usamos el factor de proporción que nos da la proporción de ingresos con respecto a las demás actividades, de 83%, lo aplicamos sobre el total de costos y gastos que tenemos registrados, sería 130,000. En este caso, realizamos una diferencia que los costos y gastos utilizados por el régimen de microempresas 140,000 y otros costos y gastos utilizados de manera proporcional son 130,000. Ya vamos a ver qué beneficio podemos obtener si realizamos este cálculo. Realizamos 2 conciliaciones, una segmentada y otra de manera proporcional. Tenemos una utilidad de $54,000 obtenida de la resta de nuestros ingresos y frente a nuestros costos y gastos. Ahora vamos a realizar dos conciliaciones tributarias, una de microempresas, en la que ya dejamos claro de que pagamos totalmente este impuesto por el 2% y que tenemos unas retenciones aplicadas. Por ende, solamente es como para dejar de manera informativa que ya cumplimos nuestra obligación dentro del régimen. Ahora vamos al régimen general. La base imponible para el régimen general es de $19,000, un impuesto causado de $600, y las retenciones del periodo me proporcionan un saldo a favor. Este es el caso de que tenemos nuestra contabilidad segmentada, pero si no la tenemos, vamos a realizar de manera proporcional. Tenemos una utilidad parecida de $54,000. Realizamos la pequeña conciliación para microempresas, netamente informativa, el impuesto a pagar 0.
Y vamos a la base imponible para el régimen general de $9.000, ya que para efectos de esto utilizamos un mayor nivel de gastos. Proporcionalmente serían $27.000 y segmentado $17.000. Esto, al fin y al cabo, resulta más beneficioso que hacer nuestra contabilidad segmentada. En este caso, la base imponible se encontraría por debajo de la base desgravada, por lo cual no vamos a pagar impuestos y tenemos totalmente las retenciones como saldo a favor. Sí, adicionalmente, una cosa para las personas que tienen que declarar, las personas naturales que tienen que declarar el 102 y que están dentro del régimen son aquellas que van a reclamar algún crédito tributario ya del saldo que les queda, o también aquellas que tienen otra actividad que fuera del régimen de microempresas. Ya, entonces esas personas son las que tienen que declarar. Si usted solamente tiene la actividad empresarial que paga microempresas, es una persona natural y solo tiene que declarar esa actividad de microempresa, no tiene otra actividad, no tiene otros ingresos por otra actividad, entonces no está obligado a hacerlo, no está obligado a hacerlo. Ahora, con el uso del crédito tributario, yo creería que sí lo podría hacer debido a que en el 102, cuando usted va a poner su crédito tributario, le va a sumar, si me da un poquito el control, Fernando, por favor. Ya, le va a sumar, como aquí si ustedes se dan cuenta, el impuesto causado es menos las retenciones y el crédito tributario, no les queda ningún valor a pagar, ya, pero justo les sale el valor correspondiente. Pero si a mí, en este año más que todo en el 2020, a principios de año las retenciones eran del 2.75, del 2%, no eran del 1.75, eso fue a partir del septiembre. Entonces, tengo, el pago es 2%, si me retenían 2.75, tengo un 0.75 mayor del impuesto causado. Por lo tanto, va a quedar un saldo de crédito tributario que yo lo puedo utilizar para periodos posteriores. Dentro de la declaración del 102, lo que va a hacer es sumarme, en este caso, la retención que tengo aquí, y si tengo un exceso acá, yo tengo que ponerlo también en mi declaración del 102. Y como el formulario me va a pedir que ponga la diferencia entre el impuesto causado y el crédito tributario, me va a salir una diferencia a favor, y ese saldo a favor es que yo lo voy a sumar a las retenciones del periodo. Ya, para créditos aplicables futuros que yo puedo utilizar, y las retenciones en este caso del régimen general que también las puedo solicitar como devolución si es el caso, ¿no? Entonces, eso es lo que pueden considerar a declarar, pero si no van a solicitar devolución o no no tienen otros ingresos de otras actividades, no es necesario que realicen la declaración del 102 para el caso de las personas naturales. Para las empresas sí es necesario que realicen la declaración del 101, eso sí, ya. Esto es muy importante. Y obviamente para las personas obligadas a llevar contabilidad, tienen que tomar en cuenta que si es para el pago de lo que es la participación a trabajadores, tienen que presentar el 102 porque tienen que pagar en base a la utilidad que les genera por la actividad empresarial. Eso, básicamente. Entonces vamos a ver un poco de las preguntas que nos hacen aquí. Yo creo que es el momento de las preguntas. ¿Les parece? Sí, las preguntas. Ajá. Mírate primero las del chat, Gabriela. Vamos viendo las del chat. Ok. Vamos con la sección de preguntas ahorita. Ya. Pero no hay preguntas y respuestas. Lo han puesto en el chat, en el otro. Sí, estoy buscando ahorita porque estuve escribiendo unas cosas. Ya. Una consulta. Estoy catalogado, dice Jefferson, como régimen microempresa, sin embargo, estoy obligado a llevar contabilidad. ¿No se contradice? Ya declaré el RIM, aún así debo declarar el 102 este mes. Esta sería mi pregunta, dice. Sí, esa pregunta ya le contesté a él, que como ahorita lo estamos mencionando, si tiene otra actividad adicional al régimen de microempresas, sí debe presentar su declaración del 102. Okay. No sé por qué está dentro del régimen, porque si es obligado a llevar contabilidad ya supera los $300.000, entonces
No sé por qué está, quizás para estos años está obligado a llevar contabilidad, él no ha pedido que lo saquen, pero ya no tuvo, mejor dicho, hasta el año 2019, no superó los $300,000. Ya, recordemos que una persona la pueden obligar a llevar contabilidad en algún momento, pero después pueden bajar sus ingresos y sigue estando obligando a llevar contabilidad si no solicita la petición de que lo saque. Eso tiene que solicitar. Ok, vamos con la siguiente Eso es pregunta. el tema. Puede ser utilizado, dice Andrea Ramírez, puede ser utilizado los intereses pagados por crédito directo a la empresa automotriz. Eso le indicaba como gastos personales, no. Si tiene actividades profesionales o ingresos por actividad profesional, quizás los pueda utilizar dentro de sus costos o gastos como actividad profesional, esos intereses, porque dentro de los gastos personales, no, porque no entran en ninguno de los gastos, ni siquiera en vivienda, porque no es, los intereses que está pagando no es para comprar vivienda, sino para comprar un auto. Tenemos otra pregunta. Dice... Uy, un segundito. Un segundito, tuve un problema con la transmisión aquí. Ya. Aquí hay otra, Andrea, dice, pero de todas formas hay que presentar el impuesto a la renta. El vehículo se lo adquirió con RUC, perdón, se lo Es la adquirió misma con pregunta, cédula. es la misma pregunta. Ajá, es lo mismo. Continuemos con las otras preguntas entonces. Para el régimen micro de una sola actividad, me sale crédito tributario. ¿Debo presentar el 102 para solicitar la devolución? Ya, eso ya está contestado también. Creo que es la misma pregunta, sigue ondando. Sí, es la misma pregunta. Si va a solicitar... Iván Lucas dice, entonces una persona que es microempresario y tiene otra actividad tiene que presentar el formulario 102. La pregunta es, ¿en este formulario solo se incluyen los ingresos diferentes a microempresarios y se debe incluir, sumar las retenciones que quedaron a favor del régimen microempresario? ¿Me puede Es repetir? la última pregunta. Dice, una persona que es microempresario y tiene otra actividad, tiene que presentar el formulario 102. La pregunta es, en este formulario solo se incluyen los ingresos diferentes a microempresario y se debe incluir, sumar las retenciones que le quedaron a favor del régimen de microempresario. Si le quedaron retenciones a favor del microempresario, como el impuesto mínimo es el 2%, él podría sumar las retenciones. Parece que se le cayó el internet a Dieguito John. Fernando. Un pago en exceso. Okay. Diego, vuelve a plantearla porque se te suspendió la transmisión. Lo que le mencionaba es que si tiene retenciones del régimen de microempresas y le queda un saldo a favor porque fue mayor al 2% y tiene retenciones del régimen general, tiene que unir las dos, como les mencionaba en la declaración, y hacer una sola pelotita, un solo crédito tributario, y eso puede solicitar devolución, tanto la parte de microempresa como la del régimen general. El exceso, claro, el exceso de la parte de microempresa, ojo, el exceso del 2%. Ahora vamos con la sección de preguntas y respuestas. Dice, tengo un contribuyente, buenas noches, que no ha presentado el 102, pero no tiene ingresos de relación de dependencia de los años 2016 hasta la fecha. Mi pregunta es, si es que le presento en estas fechas, ¿puedo pedir devolución de saldos a favor de esos años, si es que hubieran? A ver, si es de años anteriores. Claro, dice que no ha presentado el 102, solo tiene ingresos de relación de dependencia de los años 2016 hasta la fecha. Si es que presenta estas fechas, puede pedir devolución de saldos a favor de esos años, si es que hubieran. Desde el año 2016, a ver, 2017, 18, 19. El 2016 ya no, el 2017 sí puede solicitar, si presenta, el 2016 no, porque ya pasaron más de 3 años, entonces ya tuvo su caducidad, pero 2017, 18, 19
Si presenta la declaración, sí, obviamente va a tener una multa ahí por presentación tardía. Eso, ojo, también, porque le va a hacer como que ha presentado de forma tardía y le va a exigir el pago de una multa. Si hay algún impuesto a pagar o generado en alguno de esos años, también le va a salir a pagar los intereses correspondientes. Entonces, ojo también con eso. Y ahí lo que puede hacer es declarar todos y arrastrar el saldo de crédito tributario, y en el último año, que sería 2019 o 2020 en este caso, ya para la declaración podría solicitar todo el acumulado en un solo saldo. Tenemos otra pregunta aquí en la sección de preguntas y respuestas. Dice, ¿cuál es el monto máximo referente a indemnizaciones y desahucio? Eso no lo tenía claro, lo estaba viendo, Diego, pero ¿qué pregunta ella en el Es como 20 sentido de fracciones que paga básicas, si impuestos? no me equivoco. Ajá. ¿Sobre qué tema? No entiendo esa parte. Sobre la indemnización o desahucio que le van a pagar al trabajador. Tiene un límite, es exento, pero tiene un límite de exento, creo que son 20 salarios, 20 fracciones básicas. 20 fracciones Ah, básicas. ya, el monto no sujeto a pago de impuesto de renta. Superado Ajá, ese sí. monto, paga la diferencia. Ya, ok, Sí, no correcto. entendía la pregunta. Ok. Ok, tenemos otra. Si la persona es trabajador dependiente, Ya, si el trabajador es dependiente y le sale saldo a favor, ¿qué requisitos tengo que llevar al SRI? Bueno, la cédula, papeleta de votación, la solicitud, un detalle en Excel que va normalmente grabado en un CD de cuáles son las retenciones que se está solicitando, y en la solicitud también se pone cuál es el monto. La declaración de impuesto a la renta de este año, del año 2019, ya de este año, porque ya estamos para declarar el 2020, debería contener el saldo de crédito tributario que usted está solicitando, o sea, el mismo valor, ¿ya? Y si es que son retenciones físicas, en el mismo CD también debe de considerar ahí guardar esas retenciones físicas, o sea, las escanea y las guarda. No, creo que ya no están aceptando en físico, pero a veces sí, igual puede también, si no, las pone en físico, pero como ya se lleva el CD, normalmente lo que se hace es que ahí en el CD se pone el cuadro de Excel con el detalle y se pone también estas retenciones. Si son electrónicas, no necesita poner las retenciones, solamente el cuadro en Excel, donde le pide la autorización, el detalle de la retención, cuánto le retuvieron, etc. Andrea hace otra pregunta. ¿Cómo puedo pedir la devolución de crédito tributario de una micro? La micro es como pago en exceso, se hace como pago en exceso, como igual cuando se solicitan el pago de devolución por retenciones que me han hecho en el régimen general, como saldo de crédito tributario es un pago en exceso, también lo mismo para microempresas es un pago en exceso. Diego, aclarar ahí. ¿Es necesario en ese reclamo de pago en exceso firma de abogado o no? No, no es necesario el pago en exceso en la firma de abogado, para ese caso no. Tenemos otra pregunta de Jenny. Ya hice la devolución, pero me indica que tengo que acercarme a la ventanilla. Si es 2019 ya no, porque ya empezó marzo y creo que ya empezó marzo y como ya es el mes que toca declarar, entonces hasta ahí ya, hasta el mes de febrero ellos, digamos, ya bloquearon esa parte y ahora ya directamente en marzo ya te sale para que tú solicites la devolución 2020 directamente. El empleador dice, me retuvieron cada mes. En este caso me retuvieron en mi sueldo, dice Jenny. Claro, eso No, ya para estas personas que van a solicitar la devolución por solo los ingresos en relación de dependencia, tienen que hacer la declaración y solicitar la declaración del 102 y solicitar la devolución, porque ahí en la declaración les va a salir un saldo a favor. Igual en el 107 les va a salir un saldo a favor. Lo que pueden hacer es con eso realizar la solicitud. Pero si lo quieren hacer en línea, en el 2020 declaran el 102, lo hacen, ponen el monto de retención que les han hecho y ahí les va a salir el saldo a favor y ahí lo hacen en línea. Si no, lo tienen obviamente que hacer ya vía ventanilla, que tienen que acercarse, como les dije, con un CD y todo eso. También lo pueden hacer vía electrónica por medio de datos de .gov. Y ahí pueden hacer, si tienen firma electrónica, también pueden hacer la devolución vía internet. No es necesario que asistan allá, sino que el trámite les hacen por internet. Digamos,
como un poco de ayuda al tip que les doy es que igual se acerquen después para hablar con el funcionario, para ver cómo va, si necesita alguna información adicional. Tenemos la última pregunta en lo que corresponde al chat y de ahí nos vamos al Facebook con 3 preguntas más y cerraríamos el live, ¿no? Si declaré en el formulario 125, pregunta Karim, como persona natural no obligada a llevar contabilidad, ¿tengo que declarar el 102 de forma informativa y los gastos personales? No, sí, o sea, si yo no tengo otro tipo de ingresos, no es necesario que yo declare el 102. Solamente si es el caso que yo tengo otro tipo de ingresos fuera del régimen de microempresas. Ok. Gabrielita, sí, déjame contestar también unas preguntas de WhatsApp ahorita aprovechando de ese mismo tema. Ok, por internet. Sí, de hecho, adelante. A ver, Diego, hay 2 preguntas que me hicieron en base a la respuesta que acabaste de indicar. Creo que no la tuvieron clara. Primero, dice, en relación a la respuesta, a la última respuesta de declaración, sí tengo que presentar la declaración 102 para consolidar ingresos siempre y cuando en el 102, en el régimen general, tenga otros ingresos que no sea el de microempresa. Es correcto, ¿no? Tendría que Claro, hacer si la tengo declaración otros consolidada. ingresos que no son de microempresas, sí tengo que obligatoriamente hacerlo. Pero debería ser informativo lo que ya declaré en el 125, ¿correcto? La tengo que Claro, incluir como global, en ¿no? el formulario del 102, cuando ya declaré el 125, en el formulario 102 voy a poner todos mis ingresos. Y hay un casillero que dice ingresos, régimen de microempresa, que lo que hace eso es restarme. Es como Efecto cero. restarme la base imponible y decirme, ah, tú ya pagaste. Y también hay un casillero para costos y gastos, donde también, pum, me restan los costos y gastos y automáticamente me sale mi base para el impuesto a la renta del régimen general. Julio César, un gran amigo. Saludos, Julio. Pregunta lo siguiente, pues. Yo- Lo voy a hacer como pregunta, ¿no? Dice que, entonces, ¿cuál tiene que firmar el abogado? Si no es el de reclamo de pago en exceso, sería el reclamo de pago indebido. ¿Es correcto, Diego? El reclamo de pago indebido, bueno, hasta ahora el de pago indebido, ni el de pago indebido sí lo he hecho firmar porque es un reclamo. El de pago Correcto. en exceso, no. Es una solicitud. Esa es la Ajá, diferencia entre el sí, tratamiento. claro. El de pago en exceso es como una solicitud que digo, devuélvame la solicitud de IVA, por ejemplo. La solicitud de IVA no va con abogado, es simplemente la firma del representante legal y la firma del contador cuando son los otros documentos. Pero ya el pago indebido sí es un reclamo. Entonces ahí sí necesito, ya básicamente ya es la parte legal, digamos así. Y ahí Sí, sí necesito la firma del abogado. tiene un contenido de fundamentos de hecho y de derecho más extenso que como una Ajá. solicitud simple, ¿no? Que no tiene mayor detalle. Siguiente pregunta, Dieguito. Ya, tenemos de WhatsApp Sí. mismo. La otra pregunta de otro contacto es que está en Facebook y se le hace más práctico, como me conocen, mandar aquí las consultas, pero voy a hacer 2, 3 porque también hay Facebook. La pregunta, Diego, es la siguiente, y que también generó confusión. Dice, si estoy en régimen microempresa, ¿cuándo debo estar obligado a llevar contabilidad? Es decir, si soy del régimen microempresa, también tengo los requisitos que debo de cumplir para obligado a llevar contabilidad. Yo creo que trata de decir si es microempresa, tiene que llevar contabilidad, no tiene que llevar contabilidad, tiene que alinearse los requisitos para obligado a llevar contabilidad, por favor, Diego. No, si él ya está obligado a llevar contabilidad, por ejemplo, en el mismo año me pusieron como régimen de microempresa y obligado a llevar contabilidad, no debería, o sea, yo sí creo que es mutuamente excluyente. Si es por el monto de los ingresos, porque si es por el tema de costos y gastos o el patrimonio, ahí sí habría o sea, sí podría estar obligado en las dos. Pero si Claro. es por el monto de ingresos, sí es mutuamente excluyente. ¿Por qué? Porque para ser microempresa yo necesito tener hasta máximo $300,000. Si ya supero, ya no debería estar dentro del régimen de microempresa porque ya no soy microempresa. Ya. Entonces, si recordemos la parte de obligación a llevar contabilidad, la obligación de llevar contabilidad es que supere los $300,000. Entonces, por eso Correcto. digo que si veo por el lado de los ingresos, sí es mutuamente excluyente. O sea, no puedo hacer las dos cosas a la vez. Ahora, que si lo están viendo por el lado de patrimonio y no por el lado de los ingresos, ahí sí, porque quizás yo en ingresos tengo 200,000,
pero en patrimonio sí superó la base, entonces puede estar tanto en microempresas como en la parte del régimen, como obligado a llevar contabilidad. Perdón. Sí, lo que pasa es que no son dos regímenes diferentes, simplemente es el control contable que debes de llevar, Claro, es ¿correcto, el Diego? control Es contable que que ese es lo debes que de llevar. confundía. Perfecto, es un control contable, no es que Ajá. es un régimen especial. El que está obligado a llevar contabilidad es un control, igual es la tabla progresiva, es la diferencia. Si estoy en microempresa, lo que dice es correcto. Todas las microempresas están hasta tener 300.000, por lo cual no están obligadas a llevar contabilidad, ¿correcto, Diego? No están Ajá. obligadas a llevar contabilidad. Sin embargo, las microempresas, Diego, la mayoría de compañías de microempresas tienen a un contador, porque algunas manufacturan pequeñas cosas, otros desarrollan productos y Claro, pero servicios de ahorita valor estamos viendo agregado. la parte de personas naturales. Ojo, si yo me voy a sociedades, de ley estoy obligado a llevar contabilidad y estoy en el régimen de microempresa. Puedo estarlo si no supero los $300.000 de ingresos. Ya, eso es obvio en la parte de sociedades. Estamos hablando de microempresa como persona natural Ya, no obligada a llevar contabilidad. ¿Correcto, claro. Diego? No Sí, nos pero confundimos. ya hablando Si de yo personas naturales, no. constituyo, perfecto, Diego. Si yo constituyo una compañía llamada microempresa, ya es compañía, no es persona natural, es una Ajá, persona jurídica. Esa es la confusión, Diego. Esa es la claro. confusión. No hay que dividir las cosas. Si yo creo una SAS, vamos viendo un ejemplo para la persona que está haciendo la inquietud, que parece una pregunta sencilla, pero tiene un fondo. Si yo constituyo una SAS, es una persona jurídica, por lo cual debe llevar contabilidad. Sí, Si hablamos de una persona natural calificada como microempresa, se sobreentiende que es ingresos menores a 300.000, no tiene que llevar la contabilidad. Si yo lo llevo por el ánimo de un control, ya es un tema de decisión interna, si tienes un producto de manufactura o un producto de servicio de valor agregado, o tienes que controlar inventarios, ¿no? Que eso es otro tema. Gabrielita, la última al final. Sigue usted con Facebook. ¿Cuáles son las preguntas? Gracias, Diego. ok. Ok. Tenemos aquí Cata de Rivadeneira, dice, se cerró hace 9 años un negocio de persona natural obligada a llevar contabilidad. Ahora se requiere abrir un RUC de la misma persona, pero con otra actividad comercial no relacionada con el que se cerró. Pero no quiero que me sigan obligando a llevar contabilidad porque no se llega a montos establecidos. Me piden que presente balances, por favor, aclárenme. ¿Cómo presento eso? Se necesitaría firma de contador. De lo que recuerdo, quedó un monto de 30.000 en inventarios. Pero es mercadería hueso, o sea, que no se vendió por viejo. Y el otro activo importante es el inmueble. Por eso ya se vendió. Por favor, sus instrucciones para resolver. Gracias. Ya en esta Es parte como una sí mini consulta. debería ser la petición para que salga del trámite de obligación a llevar contabilidad, debería ser la petición y debería también tener los balances. Como si estaba obligada a llevar contabilidad en esos años, sí debería tener la firma del contador porque estaba obligada a llevar contabilidad, entonces sí debería tener esa firma del contador. Eso sí es importante. Faltan 2 preguntas, John. Rapidito, contestemos, Diego, bien cortito. Buenas noches. Consulta acerca de microempresas. En enero no pude hacer la declaración del 2%, que en mi RUC constan como régimen general y no me permitía el sistema realizar la declaración. Me salía acceso denegado. Ahora en marzo debo hacer el impuesto a la renta. ¿Qué debo hacer ahora? Si no le sale, es raro porque quiere decir que no está en el listado. Habría que ver esa parte. Pero si no, igual la de marzo tiene que considerar todos los ingresos. Y como yo mencionaba, hay unos casilleros que son informativos, donde va a salirle la parte que para poner cuáles son los ingresos sujetos a microempresa y los costos y gastos sujetos a microempresa. Y lo que tiene que hacer obviamente es poner y llenar esos casilleros y declarar normalmente. ¿Puedo usar crédito tributario de años anteriores al impuesto causado de microempresas? Dentro de lo que se especifica con el cambio de la norma, sí, porque habla de los créditos tributarios, no habla un crédito tributario en general. Mientras cumpla el límite de los 3 años plazo, se los podría utilizar. La última pregunta, Dieguito. Si una persona obligada está catalogada como microempresas, ¿en qué casillero 102 se ubica el pago del impuesto a la renta? Que se efectúa en el formulario 125, teniendo en cuenta que puede ser considerado como crédito tributario. Ya, ese es el pago en exceso, o sea, no es el crédito tributario de las retenciones, sino es el pago en exceso. Por ejemplo, si el 2% de mi impuesto de microempresa fue $10 y mis retenciones fueron 12, entonces la diferencia, que serían $2, la diferencia de esa resta es lo que yo pongo, no la totalidad de las retenciones, sino la diferencia. O sea,
el exceso que me hicieron de retenciones es lo que yo pongo como saldo a favor. Eso es, no me acuerdo el casillero en este momento, pero es la parte de saldos a favor, donde ya salen retenciones que me hicieron en el año fiscal. Ahí más abajito, creo que es el 794, creo que es ese casillero, ahí le sale saldo a favor del régimen de microempresa. Ahí le tiene que poner, ahí incluso le dice la resta, poner la resta del casillero entre el impuesto causado menos las retenciones de microempresa. Ese saldo a favor es el que tienen que poner. Okay. Diego, cuéntanos un poquito del paquete de emprendedores, ya que estamos tratando con personas naturales y con microempresarios. ¿Cuál es el paquete que Tax Corporate tiene de emprendedores que nos puedes comentar para que conozcan de un producto nuevo que es para las pymes y emprendedores? Sí, dentro del paquete de pymes y emprendedores, lo que nosotros tenemos y que hemos sacado para este año es una asesoría, formación, revisión y la parte de confidencialidad con nuestros clientes. Dentro de la asesoría mantenemos lo que son consultas de manera presencial y virtual, sobre todo en este caso virtual. La formación accede a nuestros cursos, como el que ya mencionaba John previamente, de todos los que son temas contables, financieros o tributarios que damos a lo largo del año. Tenemos ya un cronograma de cuáles son los cursos que vamos a dar y que incluimos también dependiendo de cualquier cambio tributario contable que se vaya dando dentro del año. La revisión, también la evaluación financiera o de tips tributarios para la presentación de tu información financiera contable, si es para la superintendencia de compañías o otra tu superintendencia de control, y para ya la parte del servicio de rentas internas. Y en el lado de la confidencialidad, obviamente el secreto que nosotros tenemos de mantener la información contable o financiera sin divulgación por parte de nuestros clientes, y también considerar el acceso a información que nosotros producimos, que es información financiera y contable, que hacemos ciertos estudios de sectores, en este caso en específico, o de nuestra información de novedades o cambios tributarios y contables, que también las remitimos a nuestros clientes para que se puedan mantener al día en todos estos temas o cambios tributarios y contables, también financieros. Entonces, este es lo que comprende el paquete de emprendedores y MIPYMES. Obviamente, el costo es un costo, digamos así, mucho menor a un costo normal para empresas. Empresarial o corporativo, pues, ¿no? Ajá, al que sea el corporativo, pero obviamente tiene que cumplir con los requisitos que es para un emprendedor o un MIPYMES, que en este caso lo manejamos con el rubro que se maneja en el COXI, de los montos de ventas, que son 300.000, $500.000 y 1 millón máximo de ventas, ya Perfecto. que son este tipo de... Entonces, Diego, adaptado a la condición del negocio por los rangos de ingresos y activos, ¿correcto? Ajá, claro. Y obviamente también por las transacciones, que es algo que nosotros también vemos por el monto del trabajo. Por el volumen real, ¿no? Asesorar. Muy bien, Ajá. muy necesario y del momento para esta situación que se han constituido, Diego, del todo el rubro de empresas que tiene la superintendencia de compañías, el 85% son SaaS, Diego. Muchísimas compañías SaaS bajo un enfoque de microempresas que tienen como propósito también desarrollar esta actividad, y hay que ver también los temas en materia tributaria que les puede beneficiar, inclusive de temas de exoneración que hay que evaluarlo ya con tu análisis, que me parece muy interesante. Claro, bien, exoneración y beneficio fiscal. Correcto, Exoneraciones y beneficios fiscales que puedan utilizar tanto por el lado de costos o deducciones adicionales que puedan tener, o por el lado de las exoneraciones de impuestos, inclusive para el régimen de microempresas, que deberían tener en cuenta. Chéverísimo, Diego. Muchísimas gracias. Solamente hay última pregunta que te manda saludos nuestro gran amigo Boris de Grupo FESA. Gracias, sí, muchas gracias por estar excelente. Julio César también me mandó un saludo de tu parte para dártele, a ti Fernando también, muy chévere, que está muy guapa Gabrielita. Y la última pregunta para cerrar, ya, y cerramos, Gabriela, es que tengo más, pero esta es la última, ya. Dice, soy una persona en régimen microempresa y obligada a llevar contabilidad, ya que el SRI, por las actividades que tengo, me calificó como régimen micro. ¿Puedo salir de ese régimen solo actualizando mi RUC? Es decir, de 3 actividades, quito 2 y me quedo como asesoría técnica. ¿Qué te parece, Diego, esa pregunta?
Ya estando dentro del régimen, tiene 20 días hábiles después que lo ingresaron en el régimen para realizar una petición adicional, De digamos, cambio, para ¿no? salir del régimen ya. Si él no hizo la petición, pasaron los 20 días hábiles, obviamente ya los pasaron, porque eso fue en septiembre máximo. Septiembre de 2020. Hacen el tema de la actualización de este Del listado. catastro, sí. Máximo ya pasó ese máximo, entonces puede hacer la solicitud a ver qué le dicen, pero yo creo que le pudieran negar por el hecho de que lo que le pueden decir es que igual él puede realizar, si no tiene ingresos sujetos a microempresas, porque eso está quitando la actividad, puede declarar el 102 y el 125 lo declara, pero simplemente en blanco, o sea, informativo. No va a Yo, declarar ningún monto. yo considero que esto saldría del régimen del 2021, en septiembre de 2021, porque efectivamente el Servicio de Rentas Internas, como sabes, Diego, está utilizando este catastro en base al patrón de actividades que tienes en el RUC. Efectivamente, Claro. en septiembre de 2020 te tocará, 2021, perdón, te tocará convalidar que has salido del régimen, Claro, él siempre puede y cuando, quitar la actividad, él puede sí, quitar correcto, la y puede a ver qué le quitar, sale, ¿no? Si es que le claro. quitan. Correcto. Y no descarte la posibilidad, como esto es algo nuevo, Diego, de hacer una consulta al Servicio de Rentas Internas, como señalaba Diego, en algunos temas que no lo tenemos claro y la normativa ya no nos ayuda. Gabriela, terminamos. Bueno, muchas gracias a todos por participar en nuestro live, también en la sala de Zoom y en diferentes redes sociales que hemos estado compartiendo este evento. Para más webinars o también para muchos lives que hacemos, durante el mes vamos a estarlos haciendo tanto en Audit como en Tax Corporate y también gracias por su apoyo. Cualquier cosa, cualquier dato, ya saben, nos pueden encontrar en la página web www.taxcorporate.org o www.auditcorporate.com. Muchas gracias a todos por Muchas gracias a participar. todos por Muchísimas participar. Soy Gabriela gracias. Soria. Nos vemos el 25 de marzo en Flujo Efectivo. Chao. Fernando, Gracias. gracias. Diego, Muchas Gaby. gracias. Chao.